Buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de muchas semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven, como siempre, Chile, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, República Dominicana, Estados Unidos y México, por supuesto. Como veían en la pantalla de inicio, en YouTube somos 10,000 suscriptores. Todo gracias a ustedes. Yo les voy a seguir agradeciendo que pueden entrar a ver todas las pláticas que hemos tenido hasta el día de hoy, más de 100. Puedan, antes de hacerlo, bueno, entrar a YouTube, teclear Medical Legal Center, suscribirse y por supuesto ir viendo cronológicamente, están acomodadas cronológicamente todas nuestras pláticas. Puedan a su vez compartirlas, no solamente volverlas a ver, sino compartirlas con más profesionales de la salud. Muchos de ellos han hecho esto, muchos médicos. Tenemos sesiones con más de 400,000 vistas en solamente YouTube, las de Facebook, etcétera. Entonces, bueno, esto habla de la calidad de los conferencias que hemos tenido el día aquí en esta sesión. También, si usted es miembro de un colegio de profesionistas y por supuesto quiere la plática, cualquiera la de OEPRIS y la repercusión, las atribuciones que tienen relación con las visitas de verificación para el cumplimiento de lo establecido en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, particularmente en medios electrónicos, en Internet, por favor, háganoslo saber y con mucho gusto hacemos una sesión cerrada para su colegio de profesionistas. Solamente tiene que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto la agendamos especialmente para ustedes. El día de hoy es miércoles, como todos los lunes, miércoles y viernes. Susana Hernández, sí, es nuestra experta coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha generado una cápsula especialmente para usted. Tiene que entrar al Facebook de Medical Legal Center y ahí está. Siempre son buenas para disfrutar, son especialmente hechas para profesionales de la salud, hay que atenderlas. Dentro de nuestro programa estamos exactamente a la mitad de la semana. El día de mañana tendremos a Alejandra Madrid, ella nos hablará de tanatología, las demás pérdidas alrededor de la muerte. Y el viernes, la doctora María Enriqueta Barrido, no se lo pierdan, ella nos hablará de estrategias para lograr el empoderamiento del paciente quirúrgico y sus familiares para reducir el riesgo de infecciones. Soy un convencido que el paciente y su familiar son corresponsables en el éxito de cualquier tratamiento médico y quirúrgico. En la medida que sigan indicaciones médicas, que les hagamos conciencia de todo esto, tendremos mayor éxito y menos número de quejas. Sin duda, va a estar buena. Les recuerdo también que me ayuden a elaborar todas las preguntas solamente a nuestro ponente por el capítulo de preguntas y respuestas, más que por el de chat. También los invito a que nos ayuden a visitar nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Cualquiera en Medical Legal Center y nos van a ver ahí. Y por supuesto, que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud. Si les llega la información a través de Facebook o les llega la ven en Instagram, en Twitter, por favor compartirla, o si les llega por WhatsApp o les llega por un correo electrónico, por favor ayúdenos a compartirlas a sus amigos, eso les va a interesar. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado el día de hoy. Lo teníamos ya en la mira desde hace muchas semanas. Ya lo teníamos, sabíamos que si teníamos que platicar este tema, era con él con quien había que hacerlo. Para mí es un gusto presentarles al doctor Juan Carlos Mayagoitia González. Él tiene un currículum extensísimo. Cuando le puse semblanza pequeña me puso 2, 3 letritas porque así es él. Yo lo felicito porque tiene un currículum realmente extenso. Yo me voy a permitir leer lo que él me pidió que leyera. Él es cirujano general en León, Guanajuato, donde actualmente reside, lleva su práctica profesional. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, la asociación más importante, la organización más importante que aglomera a todos los cirujanos generales en el país. Ha sido presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Hernia. También es miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía
entre muchísimas, muchísimas otras actividades que él desempeña. El día de hoy nos hablará de inguinodinia posoperatoria, ¿se puede prevenir? Y bueno, doctor Juan Carlos Mayagoitia, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, Abraham, por la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes. Hombre, doctor Juan Mayagoitia, yo le digo que ya lo teníamos en la mira, decía, este tema ya lo vamos a platicar con el doctor Mayagoitia. Gracias por aceptar, doctor Mayagoitia, pues sin más preámbulo lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctor, gracias. Sí, sí, gracias. Muy bien, vamos a platicar acerca de un tema interesante que es el dolor posoperatorio. El dolor posoperatorio siempre ha habido. Ha habido dolor posoperatorio desde que se operaba sin malla. Poca atención le prestábamos y se le ha prestado más atención últimamente porque nosotros tenemos ahora menos recidivas y le damos más importancia al dolor. Cuando se nos presenta un paciente con inguinodinia, para empezar, el cirujano se le hace un nudo en el estómago. Un nudo porque sabemos que este es un problema serio que afecta al paciente. Curiosamente, es de los problemas que sí pueden ocasionar una demanda por parte del paciente. Cuando los pacientes tienen recidiva, yo no sé si todos ustedes lo han notado, es algo curioso, pero rara vez un paciente se queja o nos demanda porque haya tenido una recidiva. Incluso yo siempre les comento que los pacientes mismos se echan la culpa de su recidiva. Yo creo que todos estarán de acuerdo que cuando un paciente llega y tiene recidiva, habitualmente dice, ¿sabe qué, doctor? Me volvió a salir porque no me cuidé, me volvió a salir porque me reí mucho, porque tosí, porque tuve relaciones sexuales antes de tiempo de que usted me dijera, y siempre se echa la culpa. Sabemos que la mayor parte de las recidivas también son culpa del médico. La inguinodinia tiene mucho que ver el médico. El médico, el cirujano, es el responsable de que el paciente evolucione con dolor posoperatorio la mayor parte de las veces. El doctor George Wantz, desde 1993, escribió en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica que una hernia inguinal no complicada rara vez causa dolor en el preoperatorio. Y una vez que lo operamos, el paciente tiene molestias moderadas que desaparecen en unas semanas. Estas semanas son 3 semanas habitualmente, que es lo que dura el trauma quirúrgico, y después de lo cual el paciente ya no debe de tener dolor. Todo lo que duela más de este tiempo, 3 semanas, es algo ya anormal para el paciente. La frecuencia de inguinodinia varía mucho si nosotros revisamos en la literatura. Fíjense, aquí está anotado, en la literatura hay artículos que dicen que no presentan ninguna inguinodinia y algunos otros que presentan una inguinodinia del 53%, que es altísimo. Todo depende de cómo estén captando lo que es dolor y lo que no es dolor normal después de una hernioplastia. En general, se calcula que los dolores posoperatorios más allá de esas 3 semanas, de acuerdo a la Asociación Europea de Hernia, es del 10 al 12%. En México, nosotros tenemos establecido que la frecuencia es del 5 al 15%. Y el doctor Parviz Hamid, que es el que más ha estudiado, o más estudiaba porque ya está retirado, dice que él encuentra inguinodinia en el 0.6 a 6% de la población. De todos estos, un porcentaje muy bajo, afortunadamente, es un dolor de tipo neuropático. En una encuesta que hicieron el doctor Fitzgibbons por parte de América y el doctor Kingsnor por parte de Europa, se dieron cuenta que entre la gente que era socio, era miembro de estas asociaciones, la inguinodinia posoperatoria de tipo neuropático era menor al 1%, afortunadamente. ¿Qué debemos saber para tratar de evitar que nuestro paciente tenga dolor después de la cirugía de hernioplastia? Pues algo que es básico. ¿Conocimiento básico de qué? De anatomía. Cada vez los cirujanos salen con menos conocimientos de la anatomía de la región.
Si ustedes recuerdan, la anatomía anterior de la región inguinal era la parte más difícil de la anatomía y nos costaba tanto trabajo que la íbamos posponiendo básicamente hasta que éramos ya residentes. En la actualidad se ha agregado la anatomía de la región posterior, que todavía es un poco más compleja que la región anterior. Y la segunda cosa que tenemos que saber son los principios básicos de la técnica. Si no sabemos bien cómo se hace una técnica, cómo está diseñada y cuáles son los pasos principales, pues el paciente evidentemente nos va a evolucionar mal. Ya desde 1804, hace 2 siglos, el doctor Cooper decía que ninguna enfermedad exige más imperiosamente conocimientos anatómicos precisos que las diversas variedades de hernia, unidos, claro, a una gran capacidad quirúrgica. Entonces ya el doctor Cooper decía que necesitamos conocimientos anatómicos y conocimientos en cuanto a la técnica quirúrgica. Siempre van a ser más importantes las lesiones que causamos nosotros en las cuales hay una lesión de nervios. ¿Cómo se pueden lesionar los nervios en la región inguinal cuando estamos operando? Hay un tipo de lesión que es no muy ostensible, que es un poco difícil de explicar, que es cuando nosotros provocamos la exposición del epitelio perineural y que este nervio al cual nosotros le expusimos el epitelio se pone en contacto con algún cuerpo extraño, habitualmente la malla, pueden ser suturas, pueden ser grapas, puede ser tejido carbonizado por la electrocauterización que nosotros hicimos y el paciente va a desarrollar un neuroma. Puede haber también algo más evidente, que es el compromiso neurológico. Si nosotros seccionamos el nervio, lo atrapamos con una sutura o con una grapa, o le producimos una quemadura importante a este nervio, ahí no va a haber otra. El paciente va a tener un problema de tipo neuropático posoperatorio. ¿Qué pasa en los abordajes abiertos anteriores? La frecuencia de lesión de estos nervios es como lo mencionamos aquí. En primer lugar, estaría el nervio iliohipogástrico. Este es el nervio que más se lesiona, quizá porque es un poco más delgado que el resto, porque presenta 2 o 3 ramificaciones en ocasiones que con mucha facilidad podemos lesionarlas nosotros a la hora de estar haciendo la disección digital. En segundo lugar, es el nervio ilioinguinal. En tercero, la rama genital del génito femoral. Y es sumamente raro que nosotros en una cirugía abierta lleguemos a lesionar el fémur cutáneo, la rama femoral o la rama femoral del génito femoral. Habitualmente son los 3 primeros que acabamos de mencionar. ¿Cómo es que nosotros podemos causar una lesión y exposición del epitelio perineural en los nervios? Estas 2 son las causas más comunes. La primera es la fotografía de arriba, en la cual vemos que estamos mostrando, sobre todo cuando tenemos residentes, vemos un nervio, se lo queremos mostrar y lo que hacemos es disecarlo. Y al momento de estarlo disecando, estamos causando esta lesión en el epitelio perineural y vamos a exponer la mielina a los cuerpos extraños que estén en la región. Otro de los mecanismos de lesionar estos nervios, que es más sutil y que no sabíamos que podíamos lesionarlos de esta forma, es cuando menos lo que me enseñaron a mí durante mi residencia hace ya muchos años, en la cual nos decían que si nosotros encontrábamos un nervio, como en esta zona, había que disecarlo, separarlo del campo con una pinza, con algo que lo estuviera traccionando, supuestamente con la intención de protegerlo. La verdad es que no lo protegíamos, sino que lo estábamos lesionando. Otro mecanismo por el cual podemos lesionar los nervios es el seccionarlos. Los podemos cortar, como lo vamos a ver en el video a continuación, pero el mecanismo más común de cortarlos es por divulsión, por el manejo brusco a la hora de estar haciendo disecciones, sobre todo digitales en esta región. Si se fijan en el video, vamos a abrir la aponeurosis del oblicuo mayor. El nervio iliohipogástrico estaba muy pegado a la aponeurosis, no nos dimos cuenta, nosotros lo lesionamos y tenemos que tratarlo como cuando hacemos las neurectomías. Nos vamos hacia la parte más proximal del nervio, lo ligamos siempre con una sutura que se reabsorba por hidrólisis. Una vez que lo ligamos, sepultamos este nervio entre la musculatura del arco del transverso para que no esté en contacto con la malla por la mielina que pueda liberar aún estando ligado.
y nosotros podamos poner en esa región un cuerpo extraño, que en este caso va a ser la malla, y el paciente no tenga el riesgo de que presente un neuroma. Estos son los neuromas que se presentan cuando nosotros ligamos un nervio, cuando lo cortamos y lo dejamos en contacto con cuerpos extraños. Y en la parte inferior vemos algo que también cada vez está siendo más común. Las cesáreas cada vez las hacen los ginecólogos más abajo e invaden las zonas inguinales. Y ahí lesionan los ginecólogos con mucha facilidad los nervios hilo-hipogástricos. Si además está contaminado el campo con células del endometrio, van a causar un neuroendometrioma, como el que vemos en la figura de abajo, que van a ser los causantes de dolor. Ahora, ¿qué tenemos que saber de la anatomía de la región inguinal? Quizá es la más fácil en cuanto a los nervios. En la pared anterior vamos a encontrar nada más 3 nervios que los vamos a ver a continuación. El primero es el hilo hipogástrico, que en este caso es un nervio único. Los pies están hacia la parte derecha. Este es el nervio ilioinguinal, que siempre va arriba del cremaster y que sigue al cordón. Y si nosotros separamos un poco el cordón del ligamento inguinal, vamos a ver la línea azul de los vasos espermáticos o funiculares, y ahí vamos a ver el nervio que es la rama genital del génito femoral. Ahorita que se detuvo el video, es importante que cuando nosotros hagamos la disección del cordón espermático en el hombre, tenemos que esta zona es la que nosotros disecamos habitualmente y dejamos a los vasos espermáticos externos junto con la rama genital sin disecar. Esto es lo que el doctor Parviz Hamid llama el cordón menor, y que siempre debemos de tener el cuidado de disecarlo también y separarlo con el Penrose o con el cordón umbilical, con la cinta de cordón umbilical, para que no lo vayamos a lesionar. Ahora, ¿dónde vemos los nervios nosotros cuando estamos operando? Nosotros, por lo general, en la figura del lado izquierdo vemos que la rama del nervio ilio-hipogástrico sale del músculo oblicuo menor y se dirige medialmente para después continuar hacia los rectos. La rama del hilio inguinal también aparece un poco más abajo a través del oblicuo menor y sigue el trayecto del cordón inguinal. Pero en realidad estos nervios emergen de la pared posterior a nivel de la cresta ilíaca anterosuperior. Si nosotros nos vamos a la figura del lado derecho, a este cadáver nosotros le quitamos intencionalmente el músculo oblicuo menor y dejamos nada más el transverso, y vemos cómo ambos emergen de la pared posterior a 1 centímetro medial de la cresta ilíaca, y ahí es donde nosotros vamos a ver el trayecto completo de estos nervios. A un lado vemos la rama del nervio genital, que emerge a través del orificio inguinal interno, va también dirigiéndose a lo largo del cordón, atraviesa por arriba del pubis. Esto es muy importante porque vamos a ver que en esta zona es donde se puede lesionar fácilmente, y se va de ahí al testículo. Les decía que es importante que nosotros separemos la rama genital de nuestra disección. Por lo general separamos el cordón, pero se nos olvida que existe esta rama genital. La rama genital va acompañada de los vasos espermáticos externos o funiculares, y en este cadáver vemos el anillo inguinal profundo, vemos cómo emerge la rama espermática externa a través es un afluente de los vasos espermáticos inferiores, y en esta zona nosotros apreciamos la rama del nervio, de la rama genital del génito femoral. Entonces hay que tener cuidado de levantarlos, habitualmente están adosados a la fascia transversalis, y llevarlos junto con todo lo que tenemos nosotros de cordón espermático para separarlo y hacer nuestra plastía. ¿Cómo se puede lesionar el nervio ilinguinal? El nervio ilinguinal es un nervio que habitualmente lo estamos viendo durante la cirugía. Nosotros lo podemos lesionar si no somos cuidadosos a la hora de abrir el cremaster para hacer la disección del saco herniario. Podemos simplemente ligarlo, como la fotografía del lado izquierdo. Este simplemente está ligado. Es una plastilla en la cual no se puso malla, pero sí le pusieron una sutura al nervio, no sabemos por qué. Quizá lo confundieron, sangró y lo confundieron con un vaso y quedó ligado.
En la fotografía del lado derecho vemos cómo el paciente aquí sí tiene malla. Y este paciente tiene la malla, está mal hecha esta plastía de Lichtenstein, porque vemos que abrieron la malla en este sitio, no cruzaron las colas de la malla. Hay 1, 2, 3, 4 puntos que van en sitios donde no deberían ir puntos. Y este punto es el que atrapó a la rama del hilio inguinal. El nervio ilipogástrico es fácil que nosotros lo lesionemos, ya les había dicho, por abulsión cuando estamos haciendo la disección de los colgajos del oblicuo mayor. Es difícil cuando existe una sola rama, pero cuando existen 2 o 3 ramas, son tan delgadas que es fácil romperlas, ya sea por una disección brusca o porque jalamos muy fuerte con nuestro separador. Si nosotros, en lugar de 2 puntos de fijación de la malla al tendón conjunto, hacemos un surjete continuo, y hay gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer un surjete continuo donde deben de ir nada más 2 puntos? Aquí tenemos un video que tomamos de alguien que nos estaba mostrando una plastía, y fíjense cómo si llegan a hacer estos surjetes hacia el tendón conjunto, pues van a tener más oportunidad de lesionar la rama del hilo hipogástrico. Hay que recordar también que un 10 a 15% de los pacientes tienen esta rama intramuscular, no la vemos. El músculo no emerge a la superficie y queda entre el transverso y el oblicuo menor, y no la vamos a ver cuando estemos dando puntos al tendón conjunto, y ahí podemos lesionarla. Por lo tanto, también se recomienda que los puntos que demos hacia el tendón conjunto o área conjunta tienen que ser puntos que estén anudados en el aire, flojos, para no presionar nosotros este nervio. ¿Cómo se puede lesionar la rama genital durante una plastía por vía anterior? Hay 2 sitios donde se lesiona habitualmente. El primero es aquí, en su emergencia a través del anillo inguinal profundo. Nosotros podemos lesionarlos no como la mayor parte de los cirujanos piensa a la hora de apretar la malla para formar el neoanillo. Ahí difícilmente se lesiona un nervio. Habitualmente se lesiona cuando nosotros queremos cerrar ese anillo, que es un anillo muy grande, y no nos damos cuenta que no hemos disecado la rama genital del génito femoral. También lo podemos lesionar, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando nosotros colocamos conitos y damos puntos de fijación a ese cono en un sitio donde está el nervio. Otro sitio por el cual es factible lesionar a esta rama es este. Aquí les decía que el nervio génito-femoral, una vez que sale del anillo profundo, cruza sobre el pubis. Y en este sitio, si nosotros no lo disecamos y lo traemos junto con el cordón y esta rama del hilo inguinal, a la hora que demos nuestro surjete para fijar la malla, va a quedar invariablemente atrapado este nervio. Entonces, les decía, uno de los mecanismos por el cual podemos lesionarlo es cuando colocamos nuestro cono, y sobre todo cuando damos puntos de fijación al cono cercanos al cordón en cualquiera de los 2 extremos, y no nos fijamos que por ahí corre la rama genital del génito femoral. Es raro que el conito en su mecanismo de contracción, las mallas se contraen un 25 a 30%, atrape al nervio y también produzca un dolor de tipo neuropático. Es un mecanismo, esta es una fotografía que nos prestó el doctor Parviz Hamid. Nosotros no hemos visto ningún caso así, pero es factible que suceda. Esta es una inguinodinia que se presenta tardíamente. Y el otro mecanismo es, esta es una malla de tamaño normal. Si nosotros nos fijamos aquí, la rama del hilo inguinal está fuera de la malla, pero la rama del genital se quedó adentro. Para explicar cuál es el mecanismo, hay que acordarnos que el primer punto va de nuestro surjete en el arco del transverso, después en el tubérculo púbico sin agarrar periósteo y luego un surjete. A la hora de dar el surjete de la malla del ligamento inguinal es cuando podemos nosotros dejar atrapado a la rama genital si no tuvimos la precaución de liberarla y tenerla junto con el hilio inguinal. Hay errores de técnica también que nos van a dar ya no dolores de tipo neuropático, sino dolores de tipo somático. Estos son menos aparatosos, se quitan con el paso del tiempo con o sin tratamiento, y es cuando nosotros dejamos mallas arrugadas, mallas con dobleces. Esto predispone a que el paciente tenga lo que se ha denominado como meshoma en inglés o mayoma en español, y que es causa de dolor de tipo somático. Hay que saber que siempre tenemos que preferir las suturas de absorción lenta contra las suturas
permanentes, porque estas pueden también favorecer la aparición de granulomas y que el paciente tenga dolores de tipo somático. Cuando nosotros damos los puntos de fijación a nuestra malla, tenemos que ser muy precavidos de darlos bajo visión directa para no atrapar ninguna rama nerviosa. No hay que tomar periósteo. Acuérdense que siempre hablamos de que hay que dar el primer punto cuando estamos haciendo una técnica de Lichtenstein al arco de transverso sin agarrar el pubis ni el periósteo. El segundo punto siempre decimos que es al tubérculo púbico, pero sabemos que en realidad no lo damos ahí. Lo damos al ligamento inguinal antes de que se una justo en el tubérculo púbico sin agarrar el tubérculo púbico, porque va a tener periostitis el paciente con dolor posoperatorio. Los nudos que hagamos en estas zonas no deben de ser apretados, deben de estar flojos por si hubiera pacientes que tengan estos nervios intramusculares y no poner exceso de suturas. A mayor cantidad de suturas, nosotros tenemos más posibilidad de atrapar un nervio. Es comprensible que este paciente al cual se le hizo una técnica de Lichtenstein primero tenga una malla toda doblada, toda arrugada, a pesar de haber puesto, son 30 puntos de sutura. Con 30 puntos de sutura, cuando nosotros debemos de poner nada más un surjete, 2 puntos hacia el tendón conjunto y 1 punto para fijación de las colas, pues es lógico pensar que hayan atrapado 1 o 2 nervios en esa región. Ahora, ¿qué podemos decir de los abordajes posteriores endoscópicos? Lo primero que tenemos que decir es que ya de por sí, reparar hernias por vía endoscópica representa una complejidad anatómica y una complejidad técnica. Tan es así que es una técnica que no se ha difundido lo que nosotros quisiéramos. En la actualidad, decir que un paciente se opera de una vesícula por vía abierta como que ya suena anacrónico. Sin embargo, la reparación de hernias por vía endoscópica no ha logrado superar a la cantidad de cirujanos que operan todavía por la vía convencional abierta. Es difícil la anatomía de la región posterior. Si es difícil la anterior, es más difícil la posterior. Sin embargo, ahora con los trabajos, sobre todo los trabajos de Marcelo Furtado, de Cristiano Claus, han podido definir mejor cuál es la anatomía y tratar de evitar algunos errores de concepción o de transmisión del conocimiento que se habían dado anteriormente. Esta es la pared posterior. Y hay algunas estructuras que nosotros debemos de identificar como el ligamento inguinal, que nada más lo vamos a ver en pacientes delgados, en pacientes obesos, por la grasa no lo podemos saber distinguir. Los vasos epigástricos, los vasos gonadales, espermáticos en el hombre, gonadales en la mujer, y el conducto deferente o ligamento redondo en la mujer. Con todas estas estructuras, vamos nosotros a crear nuestros triángulos de trabajo, triángulos diferentes a los que conocíamos anteriormente, los epigástricos, el conducto deferente y los vasos gonadales, junto con la línea que nos marca el ligamento inguinal, y así nosotros tenemos varios triángulos. El primer triángulo es el triángulo medial, donde aparece la hernia directa, el triángulo lateral, que es por donde aparecen las hernias indirectas, el triángulo femoral, que es también donde aparecen las hernias femorales y las obturatrices. Tenemos el triángulo del dolor, mal explicado por la mayor parte de los anatomistas iniciales, y el triángulo del desastre, de la perdición o de Doom, que es un triángulo donde van las estructuras vasculares importantes y que nos pueden dar problemas serios para la vida del paciente si surge una complicación. Aquí el problema radica básicamente en que hubo problemas de comunicación o errores de interpretación, y nosotros pensábamos, en un inicio, pensaban la gente que nos explicaba esto, que el triángulo del dolor era donde podíamos producir nosotros lesión nerviosa o dolor para nuestro paciente, y el resto de los triángulos no había ningún problema. Vamos a ver nosotros que esto realmente no es cierto. También el doctor Marcelo Furtado aprovechó este trabajo para decir que nosotros tenemos 3 zonas para disecar. Lo ideal es empezar por la zona 1, que es la lateral, hacia la cresta ilíaca. Luego la zona 2, que es un poquito más difícil, donde está el pubis, la vejiga, la región femoral, la región obturatriz. Y dejar la región donde están los elementos que van a formar posteriormente el cordón. Hay que acordarnos que en la parte posterior no hay cordón, no hay que decir los elementos del cordón.
sino que son vasos gonadales y conducto deferente o ligamento redondo, que es la zona 3. Hay nervios en casi todos los triángulos, que es algo que no nos habían dicho o no nos habíamos fijado. En la parte posterior hay gran variabilidad en los trayectos. En la parte anterior, los nervios casi van en su trayecto que nosotros esperamos encontrarlos, pero en la parte posterior varía mucho su localización. Hay muchas interconexiones entre los nervios, por eso cuando hacemos neurectomías por vía endoscópica, nosotros siempre tenemos que hacer triples neurectomías en lugar de selectivas porque no funcionan adecuadamente por estas interconexiones. También, de repente hay troncos únicos frecuentemente. A veces estamos buscando hilo inguinal e hilo hipogástrico y resulta que es un solo tronco hasta que penetran a la pared anterior. También nervios que tenían que ir juntos van separados. El más frecuente es la rama genitofemoral, que va un solo nervio y se separa cercano al anillo inguinal profundo, pero hay veces que van separados, va la rama genital y va la rama femoral prácticamente desde la región de las vértebras. Hay que saber que sí hay lesiones nerviosas por abordaje posterior y que hay una falsa sensación de baja frecuencia. Donde quiera que vamos a dar pláticas de inguinodinia, siempre surge una o dos personas que dicen, oiga, pero vemos muy poca inguinodinia, sobre todo de tipo neuropático, cuando los operamos por vía endoscópica, comparado con muchos que vemos por vía abierta. Pero también se les olvida que el abordaje abierto es el que más se utiliza. En México, en el estudio que hizo el doctor Weber en el año 2013 a 2014, hizo una encuesta en la Asociación Mexicana de Cirugía General, mientras nosotros fuimos presidentes, y se hizo simultáneamente con AMSE, y se dio cuenta que más del 95% de los cirujanos en México operan las hernias inguinales por vía abierta, por abordaje abierto. Si nos vamos a el mundo, varía un poquito. La estadística mundial nos dice que el 80% de los cirujanos operan las hernias por un abordaje abierto. O sea, una quinta parte se está haciendo nada más por abordaje endoscópico, de ahí que encontremos todavía pocas inguinodinias ocasionadas por abordajes endoscópicos. Conforme vaya subiendo la frecuencia, vamos a ver cada vez más lesiones por esta vía. Los nervios que se lesionan cuando nosotros entramos a operar por vía endoscópica son diferentes a los que lesionamos o la frecuencia en que se lesionan por la vía anterior. La rama que más se lesiona cuando nosotros operamos por vía endoscópica es el fémoro cutáneo. Ahorita vamos a ver por qué, porque es el nervio que más fácilmente podemos encontrar. En segundo lugar, podemos lesionar la rama genital y femoral del nervio genitofemoral. En tercer lugar, la rama femoral. Es difícil, incluso cuando vamos a hacer neurectomías, localizar el nervio femoral. Difícil porque está situado más profundamente que el resto de los nervios. Y es más raro que se lesione hilo inguinal e hilo hipogástrico. Es curioso porque abiertos son los que más se lesionan, como habíamos visto. Es una fotografía fabulosa, es una fotografía que me regaló el doctor López Corbalá. Y es fabulosa porque se ven varios nervios, se ve hacia la parte medial, se ve la rama del genitofemoral, y se ve cómo se divide en rama genital, que es la medial, y la lateral, que es la rama femoral del genitofemoral, y se ven las dos ramas de los femorocutáneos. Les digo que es fabulosa porque no es lo común que se vean así. Incluso yo le pregunté que por qué los había visto con tanta facilidad y me dijo que los había buscado intencionalmente, Me dijo que los había buscado intencionalmente. No hay que buscarlos intencionalmente porque pasa lo mismo que la cirugía por vía anterior. Mientras más los buscamos para enseñárselos a nuestros residentes, más posibilidad tenemos de lesionarlo. ¿Cómo vamos a lesionar una rama del fémoro cutáneo cuando estamos disecando la zona 1, que es la lateral, la cresta ilíaca aquí? Aquí está el saco herniario y aquí están las dos ramas del fémoro cutáneo. Cuando los vemos, hay que dejar ahí la disección. Aquí hicimos un poquito más, quizá más que todo para que nosotros pudiéramos identificarlos para nuestras pláticas, pero no hay que disecarlos tanto. Los vemos y simplemente no lesionarlos, no tocarlos ni disecarles la grasa que tienen encima.
¿Dónde se pueden ver los nervios? El nervio genital y femoral de la rama del génito femoral. Vamos a ver el anterior, los femorocutáneos están en el triángulo de Doom y son los únicos que están en ese famoso triángulo de Doom. La rama genital y femoral, perdón, en el triángulo del dolor. En el triángulo de Doom están estas dos ramas y jamás nos habían dicho. Es un video más viejito, pero me gusta porque se ve claramente cómo aquí está la arteria ilíaca, la vena más medial. Este es el músculo psoas y aquí está la rama común del génito femoral y vemos cómo se divide en genital hacia la parte medial y la femoral. Entonces, y antes estábamos casi convencidos de que no había nervios en esta zona, pero ahí está esa rama y la podemos lesionar cuando nosotros estamos disecando nuestro saco herniario. Aquí ya está disecado el saco herniario, pero cuando batallamos mucho y estamos quemando, estamos cortando, podemos lesionar este nervio. Siempre nos estamos fijando de no lesionar la arteria, de no lesionar la vena, pero jamás nos habían dicho que tenemos que cuidarnos de la rama genitofemoral. Otro nervio que aparece fuera de lo que es el triángulo del dolor es esta rama que vemos nosotros en esta zona. Esta está en el triángulo femoral, en la zona 3 de disección. Aquí este ligamento de Cooper. Esta es la zona del orificio obturatriz. Nosotros vemos que aquí está el nervio la rama del obturatriz. Si nosotros no tenemos cuidado, nosotros vamos a lesionar la rama obturatriz. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que en este triángulo, en el triángulo femoral, no corría ningún nervio. Este dibujo me gusta porque nos explica perfectamente por qué es difícil lesionar el nervio ilioinguinal y la rama del hilo hipogástrico. Si nosotros vemos esta zona en la que disecamos habitualmente cuando estamos haciendo la disección, ya sea en una TAP o en una TEP. Si se fijan, vemos los triángulos que les había comentado anteriormente y nuestra disección llega cuando mucho a la región de la cresta ilíaca. El nervio ilio hipogástrico, que es el superior, y la rama del hilo inguinal, que siempre es inferior, si ustedes se fijan, queda lejos de la zona que nosotros disecamos. Necesitaríamos estar sumamente perdidos en la disección de esta zona para llegar y lesionar estos nervios. Nosotros, para efectos de tenerlos en video, hemos tratado de disecar cuando estamos operando alguna hernia, de llegar y disecar estos nervios, pero es difícil, nos cuesta trabajo llegar. Tenemos que estar, les digo, totalmente perdidos en la anatomía y en la zona de disección para llegar a lesionar y ver a estos nervios. Los podemos lesionar por otro mecanismo, que es cuando nosotros colocamos grapas y colocamos con tanta fuerza la grapa que atravesamos toda la pared y pasa lo que pasó con este paciente. Este paciente se atravesó, aquí tiene un táquer metálico y está atrapando al nervio ilioinguinal. Esto se da sobre todo en pacientes que son delgados y en los cuales la presión que hacemos es intensa y perfora toda la pared. Lo normal es que agarre apenas una parte del músculo y no perfore hasta la parte anterior. Tenemos acá atrapado al nervio iliohipogástrico con otro táquer que también pasó el mismo mecanismo, demasiada presión sobre esa grapadora. Y también se forman neuromas donde nosotros tenemos los táquers. Aquí está otro táquer, la formación de un neuroma. Y cada que nosotros tenemos un paciente que fue operado por vía endoscópica y tiene una lesión selectiva, tanto del hilo inguinal como del hilo hipogástrico nada más, podemos sospechar que hayamos atravesado con nuestros táquers y los hayamos lesionado. Igual que el exceso de suturas, el exceso de grapas nos va a dar problemas. Este es un paciente que se operó de una hernia inguinal de un solo lado. Hay pocas grapas en la malla, pero luego vemos nosotros demasiadas grapas a lo largo de este segmento. Quiere decir que el cirujano cerró el peritoneo con grapas. A mayor cantidad de grapas, más dolor de tipo somático puede tener el paciente. Podemos tener lesiones
vasculares, porque no vamos a ver cuando colocamos estas grapas si estamos lesionando la epigástrica. Podemos tener lesiones nerviosas también. Este otro paciente operado en forma bilateral igual, muchas grapas. Fíjense cómo este tiene aquí unas grapas de tipo clips. Casi seguro que este cirujano lesionó la epigástrica y le tuvo que clipar, aparte de poner muchas grapas. Y también, al igual que el exceso de suturas que habíamos mencionado, pues este paciente yo creo que tiene el récord de grapas en su organismo, ¿verdad? Y luego tiene grapas de todas, tiene Tuckers, tiene grapas convencionales, casi grapas de oficinista también, le faltaba nada más para completar toda una serie de grapas. Este paciente tiene más de 70 grapas en la región inguinal. Evidentemente va a tener dolor, si no de tipo neuropático, cuando menos de tipo somático, por tanto traumatismo que causan este tipo de grapas. En la actualidad sabemos que cuando ponemos grapas en una malla, no debemos de pasar de 3 a 4 grapas. Hay gente que acostumbra a no fijar las mallas. En lo personal no soy muy partidario de no fijarlas porque las mallas se mueven. El movimiento muscular en contacto con la malla las va moviendo. Y hemos visto recidivas porque la malla se ha movido incluso con grapas, con mayor razón, si no se fijan, si no se ponen al menos 3 a 4 grapas. Jamás se deben de poner dentro del hueso. Esto es un error común. Hay gente que nos dice, yo no me gusta utilizar las nuevas grapas que se reabsorben porque son muy blanditas y no perforan el hueso. El hueso no se perfora. Es más, también por error de comunicación se dice que las grapas tienen que estar en el ligamento de Cooper. La verdad es que ni siquiera se ponen en el ligamento de Cooper. Se ponen arriba del ligamento de Cooper porque el ponerlas en el ligamento de Cooper va a hacer que se perfore el hueso y que el paciente tenga dolor de tipo somático, ya sea por una osteocondritis o una inguinodinia somática. No hay que utilizarlas nunca para cerrar el peritoneo. Si tenemos adhesivos, hay que utilizarlos. La pregunta siempre es, o la creencia es, bueno, si utilizamos adhesivos vamos a evitar inguinodinias, pero la verdad es que esto no es totalmente cierto. Porque aquí siempre cuando platicamos de esto me llega el recuerdo de lo que comentaba el doctor Jorge Dáez, que decía, no es cuestión de flecha, es cuestión de indio. Nosotros podemos tener el mejor adhesivo, pero si somos malos para disecar y tenemos mucha inguinodinia usando grapas, vamos a tener la misma cantidad de inguinodinias o la misma frecuencia de inguinodinias si usamos adhesivos, porque la mayor parte de las lesiones se producen durante la disección, no durante la fijación. Como conclusión, ¿se pueden evitar las inguinodinias? Sí, sí se pueden evitar, aunque sabemos que son cirujano dependientes. Como todo, mientras mejor conocimiento anatómico tengamos y mientras mejor sea nuestra técnica, menos inguinodinia vamos a tener. Si nosotros tenemos muchas inguinodinias en nuestra cirugía, no importa que nosotros utilicemos mallas autoadheribles, que utilicemos adhesivos, siempre vamos a tener casi la misma frecuencia de inguinodinias. Acuérdense, es cirujano dependiente. Y finalmente, si nosotros llegamos a tener alguna inguinodinia, pues bueno, no hay que evadir al paciente porque es una situación difícil para el paciente, difícil para el cirujano, y lo menos que podemos hacer es lo que hace la mayor parte de los cirujanos, de esconderse y ver a quién le enviamos el paciente. Si no sabemos resolver la inguinodinia, sí tenemos que enviar al paciente a un centro de referencia donde se estén operando pacientes de este tipo, pero siempre tratar de resolverle el problema a su paciente y lo mejor que resolverle es tratar de evitarlo siempre. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Pues hay varias preguntas del público que voy a permitir hacerle. Tenemos, ¿con qué frecuencia se da lesión del nervio iliopogástrico y pronóstico en el paciente? La hace María López. Sí, si es por vía anterior, es frecuente, les decía, es la segunda, el ilio hipogástrico es la primera causa de lesión de tipo neuropático en las abiertas. Y si nosotros operamos a este paciente por vía posterior, por una cirugía endoscópica,
casi seguro que nosotros colocamos una malla, perdón, una grapa con mucha presión y hemos atravesado hasta la pared anterior, porque es difícil, les decía, ver o lesionar los nervios durante la hernioplastia a ese nivel, porque es difícil llegar a ellos por vía endoscópica. Excelente. El pronóstico es malo si están atrapados los nervios hasta que no le hacemos una neurectomía. Excelente. Tenemos más preguntas. Dice, en su experiencia, ¿cuál es la tasa de casos recidivantes de inguinodinia? Inguinodinia recidivante, bueno, es una pregunta rara porque la inguinodinia se presenta después del posoperatorio. Hay pacientes que se les quita en forma temprana antes de 3 meses y es raro que vuelvan a tenerlo. Hay pacientes que la presentan en forma tardía y los que la presentan de tipo neuropático jamás se les va a quitar. No sé si la pregunta sea si después de una neurectomía vuelve a reaparecer la inguinodinia. Pudiera ser, pero esto significa que nosotros hicimos nuestra cirugía de neurectomía en forma deficiente. Excelente. El doctor Marco Antonio Ledesma, que por cierto le mando siempre mi abrazo sincero, y él también le manda saludos. Sí. Dice, primeramente felicitar al doctor Mayagoita por su ponencia y decirle qué opina de si es mejor la cirugía abierta o la de laparoscópica para hernias. Las dos son buenas y nosotros dominamos la técnica. Algo está pasando que no es tan fácil realizarla por vía endoscópica. Y la prueba es, les decía, que en México entre el 1 y el 2% de la población de cirujanos lo hace nada más. En toda Latinoamérica, el 8% de los cirujanos hace cirugía endoscópica en forma rutinaria. El único lugar donde más se hace es en Colombia, que llega casi hasta el 20%. En los países europeos, por ejemplo, en Estados Unidos, el 25% de los cirujanos hace cirugía rutinaria por vía endoscópica. Donde más se hace es en Australia, que por algún motivo el 80% lo hace por vía endoscópica. En Alemania el 40%, en Francia el 40%. Y nada más. ¿Por qué? Porque es muy difícil, pero cuando se llega a dominar y lo hacemos bien, es buena vía de abordaje. Si no sabemos hacerlo, siempre vamos a tener problemas. Excelente, pero para el paciente, ¿cuál es la mejor opción? ¿También depende de cada caso? Sí, depende de cada caso, pero en general, si nosotros domináramos los dos abordajes, sí. Yo diría que la vía de elección siempre es la abierta. ¿Por qué? Porque por vía abierta la podemos hacer con anestesia local, en forma ambulatoria. El paciente llega a quirófano, lo operamos, termina la cirugía y a la media hora lo podemos mandar a su casa. Sí tiene un poquito más de dolor. ¿Quiénes serían los pacientes candidatos a operarse por vía endoscópica de primera intención? Los pacientes que ya han sido operados varias veces por vía anterior y han recidivado. Cuando no estén operados, pero sean deportistas de alto rendimiento, vale la pena operarlos por vía endoscópica porque se van a poder recuperar y van a poder entrenar a los 7 días de operados, cosa que no pueden hacer por vía abierta. Sin embargo, hay que decirles que tiene mayor frecuencia de complicaciones y más graves que la vía abierta, que tienen mayor frecuencia de recidivas, pero bueno, la ventaja es que van a entrenar más rápido. Si son deportistas así como nosotros de fines de semana, pues no vale la pena hacerles cirugía de este tipo. Yo siempre les platico, yo tuve una hernia inguinal y me la operé. Yo pude haber elegido al mejor cirujano laparoscopista o al mejor cirujano por vía abierta y escogí que me operaran por vía abierta con anestesia local y en forma ambulatoria y me fue excelente. Excelente. Sí, la técnica dependerá sobre todo de cada paciente. ¿Qué opina de la técnica Lichtenstein con resección versus preservación del nervio ilioinguinal? Sí, la técnica de Lichtenstein es la técnica que más se utiliza. Casi se puede decir que es el gold standard, el estándar de oro
cuando nosotros vamos a hacer una hernioplastia. No quiere decir que sea la única, hay otras que son buenas, pero es la que mejores resultados da, la que es más fácil de enseñar, la más fácil de aprender. Poco índice de recidivas y poco índice de inguinodíneas cuando se sabe hacer adecuadamente. Resecar o no resecar en forma profiláctica los nervios, yo siempre les digo, es una pregunta absurda, ¿verdad? Los nervios jamás se deben seccionar en forma profiláctica. Lo que yo les comento a mis residentes cuando me hacen esa pregunta es tan absurdo como decir que le voy a amputar la pierna a un paciente para que no vaya a tener hongos en las uñas. O sea, no está indicado, ¿verdad? No está indicado quitar un nervio que está funcionando adecuadamente con la intención de que no tenga inguinodinia posoperatoria el paciente. Mejor vamos a aprender bien anatomía, vamos a fijarnos dónde están los nervios y operarlos sin lesionarlos. Excelente. El doctor Marco Ledesma nos pregunta, ¿qué tan frecuente es la lesión de nervios? ¿Qué porcentaje le ha tocado de este tipo de lesiones? Nosotros tenemos si viera yo mi estadística, los pacientes que yo opero, tengo una frecuencia muy alta, pero porque somos un centro de referencia ya. Es más, creo que en toda la República nosotros somos el único grupo, el doctor Cisneros y yo, que estamos operando pacientes con inguinodinia. Antes estaba operándolos también el doctor Rigoberto Álvarez allá en Guadalajara, pero pues él ya se hizo millonario y se retiró de la cirugía, entonces nada más nos quedamos en León. Entonces, la frecuencia que tenemos nosotros es alta, pero porque somos ya un centro de referencia. La verdad que en México, así como pusimos en nuestra diapositiva, la frecuencia de dolor de ambos tipos, somático y neuropático, es como del 10%, y de tipo neuropático es del 1% en México. Okay. Excelente. Bárbara Moreno y Erika Hermoso la felicitan por su plática. Manuel Antonio Cañedo dice, ¿cuándo se presenta una complicación como esta, inguinodinia? ¿Cuál es el manejo inicial y qué utilidad o resultados con los antidepresivos tricíclicos? Bueno, cuando hay inguinodinia, el paciente la presenta en el transcurso. Es normal que el paciente le duela las 3 primeras semanas después de la cirugía. Esto es algo normal, a todos les duele. Todo lo que se extiende más allá de 3 semanas es anormal. Si es un dolor de tipo somático, por lo general son dolores de leves a moderados, no incapacitantes. De repente duele, de repente no duele. Pueden prolongarse y pueden hacerse crónicos, pero siempre con las mismas características. Cuando lesionamos un nervio es algo diferente. El dolor intenso es desde el posoperatorio. Es un dolor que no se quita ni día ni noche, es incapacitante y va en aumento. Los dolores de tipo somático responden muy bien a las infiltraciones, responden muy bien a los analgésicos. Y el dolor de tipo neuropático, si ya descubrimos que es un dolor de tipo neuropático, ¿y cómo se descubre fácilmente por clínica? Pues con el mapeo por dermatomas que diseñó el doctor Rigoberto Álvarez Quintero. Si tiene dolor de tipo neuropático, nada le va a ayudar. ¿Qué pienso de los tricíclicos? Que ponen peor al paciente. Tenemos ahora un paciente con dolor y noqueado todo el día. Es un paciente que se va a sentir adolorido y mal por efecto de este tipo de medicamentos. Cuando el paciente tiene dolores de tipo neuropático, lo común es que nos los envíen algólogos y ya tengan 1 o 2 años, no sé por qué tardan tanto en enviárnoslo, y los tratan con carbamazepina, amitriptilina, pregabalina, gabapentina. Todos estos producen sedación en el paciente y son pacientes que ya no se valen por sí mismos, nada más por haber estado tomando tanto medicamento. Y la verdad que no les sirve de nada. El tratamiento, si es neuropático, es cortarle el nervio para que deje de doler. Excelente. Nos pregunta Daniel Suárez, ¿usted conoce alguna demanda? ¿Es frecuente las demandas por inguinodinia, número 1? ¿Y cuál es el estudio diagnóstico para determinar que es un dolor neuropático? Sí conozco casos que ha habido demandas de este tipo. Y algo que también, ahora me duele decirlo, pero hay gente que se ha metido a hacer neurectomías sin tener el adiestramiento, sin pedir ayuda, y han cortado los nervios equivocados. Acabamos de tener el caso de un cirujano que cortó el nervio femoral
en el paciente y ahora sí le produce una dificultad para flexionar la pierna. Y también lo más seguro es que vaya a tener una denuncia por haberle practicado mal una neurectomía. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál fue? Y ya le dimos adelante al Bueno. tema de la pregunta, pero ahorita se lo Bueno, vuelvo sí hay denuncias por este tipo de problemas. ¿Por qué recidivan las hernias inguinales a pesar de tener esto durante un año? Pregunta Guillermo Vega. A ver, ¿me pueden repetir? Porque si yo ¿Por qué entrecortado. recidivan? ¿Por qué Ah, recidivan las hernias si estuvo durante un año no hubo ninguna, si hubo, siguió la indicación durante un año de no sí, bueno, esfuerzo? la historia natural de las hernioplastías es que el 80% de los pacientes que van a tener una recidiva de su hernia recidivan dentro del primer año. Y después va disminuyendo el porcentaje hasta los 5 años. En teoría también, cuando operábamos pacientes sin malla, decíamos, un paciente que llegó a los 5 años y no ha recidivado, ya probablemente no vaya a tener recidiva. Pero no pasa así con las mallas. Incluso ahora el concepto, alguien que ha estudiado mucho este concepto es un doctor de Alemania, un cirujano, el doctor Jung, y él dice que las mallas no disminuyen la frecuencia de recidiva, sino que simplemente las retrasan. Tenemos un material que se pone duro y que evita que protruya la hernia cuando los operamos mal y que va a recidivar, pero va a recidivar en forma más tardía. Lo curioso es cuando los operamos con malla, las recidivas son un poquito más tardías, pero siempre el 80% se presenta dentro del primer año. ¿Por qué tarda tanto? Porque es el tiempo en el que se va contrayendo la malla. Les decía que todas las mallas se contraen, las de polipropileno, que son las que más se utilizan, se contraen en un 20 a 30% en el transcurso de los primeros 5 años. Entonces pueden dejar zonas descubiertas y nosotros pusimos una malla demasiado pequeña y el paciente por eso se manifiesta dentro de este periodo de tiempo. Incluso para saber cuál es el éxito de nuestra cirugía, tenemos que seguir a los pacientes durante 5 años. Nosotros tenemos en la actualidad pacientes que hemos seguido ya hasta por 25 años. Y nosotros nos fijamos que a mayor tiempo de seguimiento, más casos de recidivas estamos viendo de los pacientes que hemos operado nosotros. Hay gente que nunca lo sigue y dice que no tiene recidivas. Pues sí, ¿por qué no lo sigue? Elodia García le manda saludos, qué excelente plática. Nos pregunta sobre el estándar de oro. Ya ha comentado usted de Liechtenstein. Le preguntan, quiero preguntarle si después de recibir radioterapia es recomendable el uso de mallas en caso de hernias. Sí, cuando los pacientes han tenido quimioterapia o radioterapia, se puede operar una hernia y se puede poner material protésico. Siempre se deben de operar una vez que pasaron 6 meses de la quimioterapia o de la radioterapia. La quimio y la radio disminuyen la eficiencia de la cicatrización, por eso se tiene uno que esperar 6 meses antes de operarlo con o sin malla, pero no están contraindicados y se puede hacer. ¿Qué tratamiento farmacológico es recomendable para el control del dolor? ¿Tiene utilidad la radiología intervencionista musculoesquelética para controlar el dolor vía infiltración? Las infiltraciones son fabulosas en los pacientes. Nos sirven para 2 cosas. Nos sirven como elemento diagnóstico. Si nosotros infiltramos un nervio y se le quita el dolor completamente al paciente en un punto muy proximal a la lesión, sabemos que está lesionado ese nervio y sabemos que al cortar el nervio se le va a quitar el dolor. Pero también, aparte de ponerle anestésico, le ponemos un corticoesteroide de depósito y el paciente, sobre todo cuando es un dolor de tipo somático, va a mejorar mucho. La mayor parte de los pacientes con inguinodinias de tipo somático, donde no está lesionado el nervio, responden excelente a las infiltraciones. Tenemos que poner 1, 2 o a veces hasta 3 infiltraciones con diferencia de un mes. El 95% de los pacientes responde bien. Las neuropáticas sabemos que no van a mejorar nada, absolutamente nada. Sin embargo, también los infiltramos para que el paciente se dé cuenta que a pesar de las infiltraciones no mejora porque lo que requiere es una neurectomía.
Excelente. La siguiente pregunta quizás ya la contestó, pero se la hago. Dice, excelente presentación. ¿Hay algún tratamiento médico? ¿O qué tan útil es la infiltración o lisis química del nervio? Creo que el costo también influye a que se prefiera cirugía abierta. Son varios comentarios. Sí, pues claro que la infiltración para dolores somáticos es lo más económico. No necesitamos más que un esteroide de depósito, que habitualmente me gusta a mí mucho utilizar el diprospan, silocaína, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Podemos agregar antiinflamatorios por vía oral. Yo he visto que la pregabalina y la gabapentina prácticamente no les sirven para nada a los pacientes. Si es dolor de tipo somático, no le va a servir. Y si es de tipo neuropático, mientras no liberemos el nervio, no le va a servir. La neurolisis aparentemente pudiera tener buenos resultados porque estamos haciendo lo mismo. Estamos tratando de hacer una desconexión del nervio antes de la lesión. Sin embargo, la gente que ha empezado a utilizar la neurolisis es destruir el nervio, puede ser por dos formas. Una, utilizando alcohol y fenol, inyectándolo directamente en el nervio, y la otra por radiofrecuencia. Sin embargo, los pacientes no han tenido buenos resultados con este tipo de ablación nerviosa para inguinodinias. Casi siempre la definitiva es hacerlo por vía quirúrgica. Excelente. Emma Leiva, en caso de rechazo de la malla por 2 ocasiones continuas, ¿qué se le puede ofrecer a este paciente? Bueno, primero le podemos ofrecer a ese cirujano que estudie, porque desde 1960 que se utilizan mallas de polipropileno, hasta el momento no hay un solo caso reportado de rechazo. Cuando hablamos de rechazo, yo siempre creo que debe de haber visto que le salió pus y luego se le iba saliendo la malla. Eso no es rechazo. Cuando a alguien le ponen un riñón y lo empieza a rechazar, no se le empieza a salir el riñón por la herida. Tiene toda una serie de datos sistémicos de reacción antígeno-anticuerpo. No es nada local. Les digo que no hay ningún caso reportado hasta el momento de rechazo de malla. Debe de ser una infección, se le están infectando sus mallas, no es rechazo. Alberto Elizondo dice, maestrazo. Gildarda, una cirugía exitosa y con menos complicaciones posquirúrgicas tiene mucho que ver con el conocimiento anatómico por parte del cirujano y manejo adecuado de los tejidos. Nunca excederse en confianza. Mario Guzmán, ¿qué opina de pregabalinizar o pregapentinizar a los pacientes con hernia inguinal o inguinodinia preoperatoria? Esto es un trabalenguas. Sí, es lo mismo, resulta el mismo caso que la neurectomía profiláctica. Vamos a darle al paciente por si lesionamos los nervios. Mejor vamos a estudiar anatomía, localizarlos durante la cirugía, hacer bien nuestra técnica y no vamos a tener problemas. Algunos mencionan que sí les ayuda, pero si nosotros habitualmente no tenemos inguinodinias, no nos va a servir de nada. Si somos cirujanos que siempre estamos teniendo inguinodinia, más que darle pregabalina preoperatoriamente al paciente, tenemos que repasar qué estamos haciendo mal en nuestra cirugía. Excelente. Luz María Moreno, en la curva de aprendizaje en las plastías endoscópicas, ¿cuál es el número de las plastías que, para decir que ya se domina la técnica desde su punto de vista? Y sí. La segunda es, ¿cuántas cirugías se recomiendan guiadas un mentor antes de operar? ¿Solo en las plastías inguinales endoscópicas? Sí, inicialmente se decía que se necesitaban 80 plastías con una tutoría por vía endoscópica para ser buen cirujano, y se necesitaban 250 para decir que ya se es experto y tener mejores resultados. Sin embargo, esto era aplicable a los cirujanos que no fuimos formados en nuestra residencia con cirugía laparoscópica y que no teníamos un tutor a la mano. En la actualidad se ha visto, y esto lo ha demostrado mucho el doctor Salvador Morales Conde en España, que cuando desde el R1 se les enseña a los residentes a operar por vía endoscópica, esa tutoría durante los 3 años haciendo cirugía endoscópica de hernias les completa su curva de aprendizaje. Y puede ser nada más 20 plastías con tutoría que se logran durante la residencia,
y luego salen y ya están capacitados para operar por vía endoscópica una vez que terminaron su residencia. Procaína en la herida quirúrgica o cicatriz para repolarizar y quitar el dolor. A ver, no oí completa, se cortó un pedacito de la pregunta. ¿Qué opinaba de la vi por adelante? ¿Las mallas emigran y por qué? Las mallas migran, sí, las mallas migran, sobre todo cuando no las fijamos. Esto se sabe desde los años 90. El doctor Parviz Hamid estudió mucho las mallas, porque él es de la época pre-mayas, y una vez que salieron, y él siendo el encargado de la clínica Liechtenstein, tenía que saber perfectamente cuál era el comportamiento biomecánico de las mallas. Él se dio cuenta que cuando se pone una malla en contacto con un músculo y no se fija, el movimiento del músculo, la contracción del músculo, va moviendo esa malla. La malla, a diferencia de lo que nos platican los endoscopistas que no saben mucho de mallas, nos dicen que la malla se fija desde que la ponemos, se integra. La malla tarda hasta 2 meses en completar su integración a la pared abdominal. Durante esos 2 meses tiene que estar fija por algún mecanismo para que el movimiento muscular de contracción no la vaya moviendo de su lugar. Cuando fijamos, las mallas se mueven, con grapas, con hilos, se mueven, se llegan a mover y el paciente tiene recidivas. Con mayor razón si no se fijan. La recomendación es siempre poner algún medio de fijación para que durante los primeros 2 meses que tarda la integración de la malla, tengamos menos posibilidades de que esa malla migre. Pero migra por ahí, no migran lejos. Excelente. Nos preguntan, ¿considera adecuado el uso de morfina para controlar el dolor? Volvemos a lo mismo. Ahorita acabo de terminar de ver un paciente que operamos de una neurectomía, que usaba morfina, usaba carbamazepina, mitriptilina, y nada le controlaba totalmente el dolor. Se lo calmaba durante el tiempo que dure el efecto de la morfina. Pero si es de tipo neuropático, no se lo quita completamente. Y una vez que pase el efecto del medicamento, el paciente vuelve a tener el mismo dolor que tenía previo a la administración de estos medicamentos. Excelente. Paciente cirrótico con hernia inguinal, ¿cuándo operarlo? Cuando está perfectamente controlado su problema cirrótico, sobre todo la asitis, que no tenga el paciente asitis y que tenga buena albúmina. Si no tiene buena albúmina, no va a cicatrizar, nos va a recidivar, no se va a integrar la malla. Si tiene mucha asitis, jamás se le va a desaparecer completamente la asitis. Si tiene mucho líquido dentro del abdomen, corremos el riesgo de que si abrimos nosotros el peritoneo podamos tener una fístula de líquido asítico que nos complique la plastía y se nos infecte la malla. Lo ideal es pedirle al gastroenterólogo que lo tenga bien controlado con poca asitis para poder operarlo. No hay ninguna contraindicación de ponerle malla. Hace un momento comentaba que en el caso de deportistas y otro lo indicado o lo sugerido era el tema laparoscópico. ¿En el tema de pacientes obesos sería igual o también abierta? No, también depende también de su actividad, depende de muchas cosas. Hay que acordarnos también que la cirugía endoscópica es 3 a 4 veces más cara que la abierta. Yo por eso siempre les digo, una cirugía abierta con anestesia local, ambulatoria, no compite nada con una cirugía endoscópica porque es más riesgosa, complicaciones más graves y un costo mucho más elevado para el paciente. Es falso que a la larga sea más barato, ¿verdad? Lo que pagó el paciente va a ser 3 a 4 veces más que lo que paga durante una cirugía abierta. Creo que como hay Clemente Barrera dice, creo que como hay intolerancia y rechazo a cierto tipo de suturas, sí pudiera ser que hubiera rechazo al material de las mallas y se comporta como respuesta a cuerpo extraño. ¿Eso sí podría ser? Es algo diferente. Con algún tipo de sutura se forman granulomas y el organismo tiende a hacer una extrusión de esa sutura o de ese cuerpo extraño, pero no es un rechazo. Se han catalogado también a esas suturas
que luego avienta el paciente como rechazo al material de sutura. No es realmente un rechazo técnicamente hablando, porque no hay una reacción antígeno-anticuerpo de tipo sistémico. Miguel Magdaleno, ¿cómo hacer el diagnóstico? Bueno, el doctor Magdalena lo sabe perfectamente bien. Clínicamente, el diagnóstico, bueno, el paciente tiene dolor, lo más sencillo. El paciente tiene claudicación continua sobre todo, no es intermitente como en las lesiones vasculares. Y la clave, el estándar de oro para las inguinodíneas es que el paciente le hagamos nosotros un mapeo por dermatomas. El mapeo por dermatomas es un método diagnóstico diseñado por un mexicano, les decía el doctor Rigoberto Álvarez Quintero de la ciudad de Guadalajara, y que está reconocido a nivel mundial. Ahora, siempre que se habla de inguinodinia, se tiene que presentar cuál es el mapeo del paciente. El mapeo nos dice si el paciente tiene dolor de tipo neuropático, si tiene dolor de tipo somático, e incluso nos dice si es un paciente que está fingiendo dolor nada más y nos quiere engañar. Excelente. El mismo doctor Magdaleno, este tipo de conocimientos deberían impartirse en los médicos, los cirujanos en formación para incentivar, evitar lesiones nerviosas. ¿Recomendaría solicitar ayuda a un anestesiólogo con especialidad en clínica de dolor en algún momento? Ojalá y no esté ningún anestesiólogo, pero no. Los algólogos creo que nada más retrasan el tratamiento definitivo de los pacientes, sobre todo cuando son dolores de tipo neuropático. Si el paciente tiene una lesión de tipo neuropático, si está afectado el nervio, hay que hacer una neurectomía, no hay otra. Y los algólogos, por lo general, se quedan con el paciente 1, 2, 3 años, les colocan dispositivos eléctricos, neuromoduladores en la columna vertebral, les ponen terapias con electroestimulación en la región inguinal, etcétera. Pero la verdad es que nada les cura el dolor a estos pacientes más que la neurectomía. Excelente. ¿Recomendaciones para evitar inguinodinia? Pues todo lo que hablamos. Excelente. ¿Qué le parece la complicación del desarrollo de las hernias de puerto laparoscópico que no aparece en los abordajes anteriores? La hernia es un tema interesante. Las hernias de puertos, así se llaman, son hernias incisionales a final de cuentas. Empezaron con una frecuencia muy baja. Incluso se decía que con el desarrollo de la cirugía laparoscópica se iban a acabar las hernias incisionales. Sin embargo, no ha sido así. Sigue habiendo la misma cantidad de hernias incisionales. Y las hernias ya catalogadas como de puerto empezaron con una frecuencia baja, 1%, 2%, 3%. En la actualidad van en 8%. O sea, y la frecuencia de hernia incisional por cirugía abierta es 15. De 8 a 15 ya no hay mucha diferencia. ¿Por qué se ha dado? Porque cada vez utilizamos puertos más grandes, más gruesos para meter grapadoras, para meter algunos otros dispositivos, hacer cirugías de un solo puerto, hacer cirugías mano asistidas. Se hacen tan grandes las incisiones ya que han aumentado la frecuencia de hernias de puerto, que actualmente es del 8%. Excelente. Nos preguntan, ¿cómo abordar a los pacientes con dolor inguinal preoperatoria y se le identifica una hernia inguinal subclínica? Ok, ¿quién sabe qué será eso de subclínica? Ha de ser como la punta de hernia que nadie sabe qué significa. Este es otro tema en el que nos comentan. Cuando el paciente tiene dolor preoperatorio, nosotros hablamos ahorita nada más de dolor posoperatorio, pero hay casos en el que el paciente viene con un dolor inguinal y se puede presentar en dos modalidades: sin hernia, sin la presencia de una hernia inguinal, o con la presencia de una hernia. Cuando el paciente tiene dolor y tiene una hernia, hay que pensar siempre que el dolor es por otra causa. Las hernias no duelen, ya lo dijo el doctor Wands. Si dolieran las hernias, la gente se las operaba desde que estaban chiquitas. Nosotros vemos hernias monstruosas, que la hernia es más grande que la panza del paciente. Si dolieran, nadie dejaba llegar sus hernias a tal tamaño. Este es otro capítulo que se puede hablar 2, 3 horas
de cómo abordar el dolor preoperatorio. Pero siempre, como regla general, si le duele al paciente, mejor estúdialo antes de operarlo. Porque lo más común es que los operamos de hernia cuando tienen y el paciente después de la cirugía va a seguir teniendo igual su dolor porque no era la causa la hernia del dolor. ¿Cuál es el porcentaje de éxito posterior a la neurectomía? Depende de quién la haga, pero si la hace alguien con experiencia, tiene hasta el 97% de efectividad. Excelente. Es diferente si se plantea hacerlo por abordaje anterior, que se pueden hacer neurectomías selectivas, nada más el nervio que está afectado, o triples neurectomías o cuádruples. Pero siempre que se hace por abordaje endoscópico, se tiene que hacer siempre triples neurectomías, porque por vía posterior hay mucha interconexión entre los nervios y podemos cortar uno, pero por interconexión con los otros nervios va a seguir teniendo sensibilidad y vamos a fracasar en nuestra neurectomía. Se llama neurectomía fallida. Excelente, doctor. Ya las últimas. El doctor Reyes dice, con el advenimiento del ultrasonido, ¿es de apoyo para diagnosticar las lesiones nerviosas en plastía inguinal? No, no nos da ninguna ayuda. Es bien difícil ver a los nervios. Nosotros, lo primero que sí es muy importante es que ahora la recomendación, los primeros que hicieron esto fueron los ginecólogos. Ahorita ir con un ginecólogo y que no tenga ultrasonido, la paciente jamás vuelve a ir con ese ginecólogo. Nosotros, los cirujanos de hernia, ya tenemos también nuestro ultrasonido. Ya no confiamos en el radiólogo para que nos diagnostique las hernias. Pero buscar nervios con el ultrasonido es lo más difícil del mundo y no nos da ninguna ayuda en localizar el nervio para saber si está lesionado o no está lesionado. Excelente. La última, doctor, pero la voy a dividir en dos partes. Dice, ¿en cuánto tiempo más tardar se envía al paciente con inguinodinia? Y la segunda es analgésicos potentes utilizados. Los analgésicos potentes que podemos utilizar son los que vienen en combinación, algún derivado de los opiáceos como tramadol. Ahora casi todos tienen tramadol con algún otro analgésico, cualquiera. Hay que acordarnos que la unión de un AINE con un derivado de los opiáceos no hace efecto de adición, sino que multiplica sus efectos, los potencializa. Si son dolores de tipo somático, son muy efectivos. Los neuropáticos nada más los va a tranquilizar durante unas horas en lo que dure el efecto del medicamento. ¿Cuándo enviarlo? Si nosotros ya diagnosticamos al paciente con inguinodinia de tipo neuropático, no se tarden en enviarlo a tratamiento con alguien que sepa. No sé de dónde sale por ahí. Sí hay artículos que dicen que una lesión de tipo neuropático hay que operarla después de un año. Yo quisiera ver a cualquiera de ustedes con un dolor de tipo neuropático y que le digan, sí, te voy a hacer la neurectomía, pero te voy a operar dentro de un año, porque a veces se quitan. No se quitan y nada más perdemos tiempo. Y una característica interesante que no la platicamos porque no era el tema de las neurectomías es que a mayor tiempo sí, doctor, de dolor, sí. ¿Se dejó de escuchar? No, adelante. Les decía que a mayor tiempo con dolor, el resultado de la neurectomía va a ser más malo. Pacientes que tienen 4 años con dolor y les hacemos neurectomía, tardan en quitarse completamente el dolor, a pesar de que están ya desconectados del nervio. Esto es algo parecido, yo lo he llamado, nadie lo ha llamado así, pero yo lo he llamado ingle fantasma, es como el miembro fantasma. Amputamos piernas en diabéticos que tienen dolor y el paciente sigue sintiendo su pierna, sigue sintiendo dolor en esa pierna que ya no tiene. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama aferentización o centralización del dolor y el paciente ya tiene dolor como un reflejo nada más. Le quitamos la pierna al paciente o le desconectamos los nervios de la ingle y el paciente tiene dolor por una buena temporada, a veces hasta 6 meses. Entonces, más vale operarlos en periodos tempranos. En cuanto sepas que es neuropático, mándalo a que le hagan la neurectomía. 3 meses máximo. Excelente. La última, doctor. ¿Le ha tocado ver hernias inguinales posterior a cirugía por fractura de acetábulo con abordaje ileoinguinal? No, pero las debe de haber. Todos los abordajes son capaces, todas las heridas que hacemos nosotros de abordajes quirúrgicos son factibles o son proclives a tener hernias.
hernias incisionales posteriormente. Excelente. Doctor Mayagoy, te lo felicito. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, denos un mensaje final para la comunidad médica en estos tiempos. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, nos dio una excelente charla, pero Sí, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué dice el doctor Mayagoy a todos los médicos que nos escuchan? sí, el mensaje es, no hay otra, tenemos que ser más anatómicos. Yo, por ejemplo, siempre les he dicho que admiro la escuela argentina de cirugía porque son gentes que salen con un concepto de la anatomía muy alto, le dan mucha importancia a la anatomía. Difícilmente podemos agarrarlos en un error de tipo anatómico. Y en México es común que no le demos tanta importancia a la anatomía. Nos interesa más la técnica, tratamientos, etcétera. Entonces, estudiar bien la anatomía, sobre todo en esta región que podemos causar este tipo de dolores, apegarnos a la técnica quirúrgica. Si no sabemos operar un tipo de plastía, decirle a alguien que sí sepa y nos ayude en los primeros casos. Y una vez que tenemos un paciente con dolor de tipo inguinal y que sabemos que necesita la neurectomía, todavía no se ha extendido el manejo de las neurectomías en toda la comunidad quirúrgica mexicana. Hay que ir con la gente que sabe o pedir ayuda, pedir esa tutoría para nosotros hacer bien las cosas, porque podemos dejar secuelas más severas que la inguinodinia si cortamos los nervios equivocados. Excelente, doctor Mayagoite, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a usted. Yo quiero además señalar que todos los invitados que tenemos en este webinario lo hacen de manera completamente altruista, con solamente una finalidad, que es la de aportar, ayudar, apoyar en estos tiempos con conocimientos a otros médicos, y eso, doctor Mayagoite, yo se lo agradezco infinitamente. A todos ustedes también por conectarse. Nos vemos, ya saben, en nuestro programa continúa mañana. Tenemos el tema de tanatología y el viernes el tema de cómo empoderar al paciente y su familia para reducir riesgos de infecciones. También les recuerdo que el día de hoy, miércoles, Susana Hernández nos ha subido la cápsula para contención del estrés para profesionales de la salud. Y como siempre, les recuerdo que esta plática quedó grabada. Pueden verla ya en YouTube en unos momentos más para que la puedan volver a ver y compartir. Muchísimas gracias y nos vemos, como siempre, de lunes a viernes. Mañana a las 8 de la noche, mañana ya noche de jueves. Muchas gracias.